Buenas tardes a todos y a todas. Soy Alejandro Riquelme, psicólogo del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hoy Belén no nos pudo acompañar, así que estoy cubriendo yo sus funciones, así que le damos un saludo a ella que siempre ha estado presente en estas videoconferencias. Hoy tenemos dos invitadas. Dado el ciclo de teleconferencias que tenemos. Les voy a compartir. Perfecto. Bien. Hoy día estamos en la teleconferencia número 7 de este gran ciclo que hemos tenido para desarrollar las herramientas para la atención remota en salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia. Esto ha sido organizado por la Mesa Técnica de Salud Mental en Gestión del Riesgo y Desastre del Ministerio de Salud. Hoy tenemos un tema muy importante a desarrollar, que es la prevención de suicidio y apoyo remoto a personas mayores y sus cuidadores. Esta videoconferencia está dentro del desarrollo de la salud mental y el apoyo psicosocial, que son acciones implementadas con el propósito de proteger y promover el bienestar psicosocial y prevenir y brindar tratamiento a las personas que cursen con trastornos mentales en este contexto que estamos viendo ahora de pandemia, que está dentro de una crisis humanitaria y de emergencias. Como ustedes saben, y para quienes se están recién integrando, tenemos dos ciclos de teleconferencias. Una que se desarrolla todos los días martes, que nos toca hoy, son las herramientas para la ayuda remota en salud mental, y el apoyo psicosocial en tiempos de pandemia. Esto está principalmente enfocado en el trabajo implementado para las acciones remotas, todos los martes de 15 a 17 horas, pero también tenemos el ciclo de teleconferencias de cuidado del personal de salud en el contexto de pandemia. Esto está orientado a los equipos de trabajo del ámbito de cuidado del personal de salud y se desarrolla todos los jueves a las 15 horas. Todas estas videoconferencias ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube del Hospital Digital. Estos son los links a los cuales pueden acceder para todas las videoconferencias que se han hecho hacia atrás. Basta con que se metan a YouTube de todas maneras y pongan Hospital Digital y van a encontrar todo el stock de videoconferencias que hemos desarrollado. Bueno, somos una red que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando y por eso mismo les agradecemos su participación y el hecho de que estén convocando a otras personas que estén interesadas. Estamos cubriendo todo el territorio nacional con estas videoconferencias y esperamos que sea en verdad una ayuda para ustedes. Con respecto a la presente actividad, les vamos a pedir por favor que realicen sus consultas vía chat. Sus cámaras y sus micrófonos están silenciados, así que sus preguntas escritas van a ser bien recibidas y van a ser administradas por el equipo de salud digital. Algunas de estas consultas van a ser contestadas directamente por el chat. Y aquellas que se reiteren más van a ser contestadas por nuestras dos relatoras que tenemos invitadas hoy día. Siempre está la invitación para incorporar más gente, así que pueden difundir esta actividad. Para el siguiente tema, la prevención del suicidio y apoyo remoto a personas mayores y sus cuidadores, tenemos invitadas a dos expositoras, ambas son psicólogas y gerontólogas. La primera de ellas es Ana Paula Vieria, que es presidenta de la Fundación Míranos, y luego nos expondrá Michelle Madrid,
que es supervisora del área de atención psicosocial de la misma fundación. Le damos la bienvenida a ambas y esperamos que sea grato para todos ustedes estas presentaciones. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Parto yo y dejo a Michelle a continuar nuestra exposición. Y, en primer lugar, agradecer la invitación del equipo de Hospital Digital, a Belén Vargas y Alejandro también. Muchas gracias. Yo creo que va a ser un espacio de intercambio de ideas, donde vamos a ir creciendo y aprendiendo juntos, que es lo más importante. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, y ahí está. Hoy vamos a conversar en este ciclo sobre la prevención del suicidio y apoyo remoto a personas mayores y sus cuidadores. Y partiendo, presentando un poco la Fundación Míranos. Bueno, Míranos lleva un par de años en funcionamiento. Sin embargo, les cuento que crear una fundación no nace de un día al otro. Uno no despierta pensando voy a crear una fundación. Bueno, les cuento que en mi niñez, 2 muertes por suicidio de varones mayores muy cercanos me impactaron de alguna forma, que fue el suicidio de un vecino de 92 años y de un familiar de 88 años. Bueno, yo creo que esa inquietud y cuestionamiento frente a estas 2 muertes estuvieron muy presentes en el camino que elegí como psicóloga y como gerontóloga, investigando y trabajando con personas mayores con conducta suicida, culminando en la creación de Míranos, de la fundación que se dedica a la prevención del suicidio en personas mayores. ¿Y por qué Míranos? Muchas personas me preguntan. Es como un llamado de las personas mayores, porque este tema, así como otros temas relacionados a la salud mental, son invisibilizados en nuestro país. Cuando hablo de nuestro país, estoy hablando de Chile, que es mi país de corazón. Entonces, es como un llamado. Míranos, nosotros estamos aquí, también estamos sufriendo, merecemos ser apoyados y que temas como este, que es el suicidio en las personas mayores, sea de alguna forma visibilizado y que se puedan hacer algunas acciones para su prevención. La Fundación Míranos tiene como algunas áreas de actuación. Una de ellas es exactamente la parte de sensibilizar, de promover esta comunicación, essa sensibilização, um maior entendimento do suicídio na adultez maior, com o fim de aminorar estas condutas de silêncio, de hostilidade, de exclusão que involucram a temática. Também realizamos charlas e capacitações, hemos realizado a cuidadores, estudantes, profissionais da área de saúde, de las ciencias sociales y comunicaciones, y también a otros agentes que pueden actuar como promotores o como gatekeepers de la prevención del suicidio. También trabajamos con el apoyo psicosocial, ahí a través de canales remotos, de teléfono, de chat, de correo. Bueno, hablaremos más adelante sobre nuestra experiencia con el apoyo remoto, vía remoto. Y también investigaciones sobre la temática. Bueno, hablando, como nos solicitaron hoy hablar sobre prevención del suicidio en mayores, yo creo que educar a la sociedad que el suicidio puede afectar a cualquiera, que todos somos capaces de percibir las necesidades del otro, que todos podemos ayudar y que el suicidio nos concierne también a todos. Eu creio que é uma estratégia, não só eu que creio, a própria Organização Mundial da Saúde coloca como uma das estratégias mais eficazes para prevenir a conduta suicida. É educar, é informar. É por aí que vamos compartilhar alguma informação sobre o suicídio em la adultez maior. Eu creio que sem informação, a sociedade não reconhece o suicídio de los maiores como um problema. No se moviliza esfuerzos y tampoco se consagra tiempo y energía para intentar reducirlo. Creo que es necesario quebrar
este círculo vicioso. O silêncio em torno ao tema do suicídio alimenta a passividade, mientras o momento deveria ser de accionar. Bueno, como ustedes pueden ver en esta diapositiva un poco sobre el suicidio en el mundo, la Organización Mundial de la Salud calificó el suicidio como un problema, como un grave problema de salud pública en varios países del mundo. Y solo 38 países tienen estrategias de prevención de suicidio, para que ustedes sepan. Bueno, como pueden ver aquí, el suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en varios países del mundo. Una persona se suicida a cada 40 segundos. Son casi 800, hoy está llegando a 1 millón de personas que mueren por suicidio cada año. Esto es más que quienes mueren, por ejemplo, por malaria, por cáncer de mama, o por la guerra, o por homicidios. Y también, perdón, yo hablo que es mi dedo rápido. Y también para cada suicidio consumado hay estudios que demuestran que pueden haber 20 intentos de suicidio. Y lo más importante también para conversar con ustedes, que el número de suicidios que estamos informando, que la Organización Mundial de la Salud informa, es a menudo subestimado. Muchos suicidios se reportan, por ejemplo, bajo el disfraz de accidentes. Entonces la problemática es mucho, mucho mayor. Bueno, ¿y qué pasa con el suicidio en nuestro país, en Chile? Bueno, en los datos oficiales del Ministerio de Salud, el último año que tenemos información oficial, de 2017, por la primera vez el suicidio aparece como la primera causa de muerte violenta. En segundo lugar, se encuentra la muerte por accidentes automovilísticos. A cada 5 horas muere una persona en nuestro país por suicidio. Y ahora entrando más en nuestro tema, que sería el suicidio en personas mayores, según el informe de la Organización Mundial de Salud, si no me engano se llama Imperativo Global, el nombre, las tasas más altas de suicidio se encuentran en las personas de 70 años o más, y eso en casi todas las regiones del mundo. Por ejemplo, les puedo contar de España, que acaban de hacer su informe con los datos de 2018. Las tasas son más altas en las personas mayores de 79 años, que tienen una tasa de 11 por 100.000 habitantes. Bueno, en Brasil, la tasa también es de los mayores, es más alta en comparación con los otros segmentos de edad, llegando a 9 suicidios por 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, la tasa promedio allá es de 5,5 suicidios por 100.000 habitantes. Bueno, ¿y qué pasa con el suicidio en la adultez mayor en Chile? Es un tema poco abordado, escasamente abordado, porque se dá mais ênfase na temática do suicídio juvenil, tanto em investigações e nas próprias fundações que existem. É por ello que realizamos um estudo com o objetivo de analisar a evolução das taxas de suicídio em Chile em pessoas com 60 anos ou mais entre os anos de 2007 a 2017 e utilizamos os dados, a base de dados de defunciones disponibles en el Ministerio de Salud. Bueno, no vamos a entrar en detalles de metodología, lo que ocupamos, porque creo que se van a aburrir mucho si entramos en estos detalles, y sí voy a compartir algunos datos para tener una idea un poco sobre el tema del suicidio en personas mayores. Y yo quiero enfatizar algo, cuando nosotros mostramos una estadística, números, yo lo que quiero hacer aí hincapié é que cada suicídio, suicídio de uma pessoa maior, não é número, é muito importante, é familiar, é uma pessoa querida. Pero através de los números nós podemos dimensionar, por exemplo, uma problemática.
Entonces, comparto este gráfico para que ustedes puedan ver la evolución del suicidio de la población general en Chile. Y ahí podemos ver eso desde 2002, que viene como un creciente de los números, como números van creciendo. Y su pico, por ejemplo, va a ocurrir en 2008, con 13 suicidios por 100.000 habitantes. Bueno, después hay un ciclo decreciente a partir de 2009, como ustedes pueden ver, hasta 2012. Se observa después una disminución sostenida hasta frenarse en 2013. Hay un ciclo de estabilidad con un trazo como creciente en el periodo comprendido entre los años 2013 hasta el año 2017, ¿ya? Donde se mantiene como esa tasa prácticamente estable. Bueno, y aquí les comparto las tasas de suicidio por grupos de edad, donde tenemos, en nuestro estudio, hicimos una diferenciación entre los segmentos de 10 a 19 años, serían los jóvenes, 20 a 39 los adultos jóvenes, 40 a 59 los adultos y las personas mayores sobre los 60 años. Bueno, lo que podemos ver que los rangos que están sobre la tasa poblacional son los que corresponden a los mayores de 20 años. Y el segmento de personas mayores obtiene, por ejemplo, en 2015, la mayor tasa de suicidio en comparación con los otros segmentos de edad. Aquí logra como 14 suicidios por 100.000 habitantes. En 2016 tiene la segunda tasa más alta, de 13,1 suicidio por 100.000 habitantes. Para que ustedes vean que realmente las tasas son bastante altas y la tasa poblacional es como de 10,2 por 100.000 habitantes. Para no aburrirlos mucho con números, les quiero compartir otros datos de la investigación, donde ustedes pueden ver ahí otros resultados de que desde el 2010 el segmento más adulto, o sea, los segmentos sobre los 80 años, presentan mayor riesgo de suicidio. O sea, quanto mais envelhece a população, maior é o risco de cometer um suicídio. Bueno, aqui também as pessoas solteiras têm maior risco de suicídio, isso não é uma novidade, isso na literatura internacional também e nacional, habla que as pessoas solteiras, viúvas ou separadas que não têm uma companhia têm o maior risco de suicídio. Também observamos que em nosso país o maior risco de suicídio está na zona rural. E aí talvez podemos fazer algumas hipóteses e reflexionar que a dificuldade de detectar os fatores de risco, a precariedade do acesso à saúde, e também podemos ter aí como outro fator seria o relevante índice de desemprego em las zonas rurales. Também vimos que as taxas bajo la región, al sur de la región metropolitana, son las regiones que tienen mayor índice de suicidio en personas mayores. Y ahí destacamos Aysén, los lagos y la Araucanía como los mayores índices de suicidio. Y también podemos plantear algunas hipótesis, por ejemplo, las condiciones climáticas. Poderiam potenciar, por exemplo, o isolamento social das pessoas maiores. Também as condições socioeconômicas poderiam influir em los actos suicidas. E não sei se me faltou alguma informação também. Aí vimos que a maior taxa de suicídio se refere a pessoas maiores com baixa escolaridade, esse é o último ponto que vamos abordar. E eu creio que à medida que aumenta a idade, o nível educacional tiende a diminuir. Ustedes tienen que ver que en el pasado la educación se restringía a una población menor, no es como hoy, ¿cierto? Entonces la falta de escolaridad de las personas puede traer prejuicios, por ejemplo, a la calidad de vida, tanto familiar como individual, ya que el nivel educacional está relacionado también con el ingreso económico. Y también
En nuestra investigación con los certificados de defunciones, pudimos ver el método más utilizado por esas personas mayores en Chile y vimos que el ahorcamiento es el método más utilizado. Y esa modalidad, ese método ha experimentado un incremento en el tiempo. Cada vez más se están usando como método las personas mayores el ahorcamiento. Es más usado por los hombres en comparación con las mujeres, aunque en ellas se observa un leve aumento en el uso de este método. A gran distancia se ubica el arma de fuego, el segundo método más usado por los hombres, y el envenenamiento sería el método que estamos viendo que se está como en retirada, vamos a decir así, y el segundo método más usado por las mujeres. Y ustedes pueden preguntar, ¿para qué conocer los métodos de suicidio? Eso es muy importante como una estrategia de prevención del suicidio, donde se puede hacer como campañas de reducción de acceso a métodos letales, como pesticida y armas de fuego. Entonces, es muy importante conocer los métodos más usados para prevenir, que esta es nuestra intención. Bueno, avanzando un poco más, la conducta suicida de las personas mayores tiene como rasgos distintivos del suicidio en los jóvenes, por ejemplo. Como ustedes pudieron ver, las personas mayores usan métodos más letales, ¿ok? Están más convictos en lo que quieren hacer, hay menos impulsividad, realizam menos intentos, generalmente consiguen su propósito a la primera tentativa y indican menos señales de aviso, menos señales de alerta. Entonces, isso ganha muita importância, estar atento a las señales de alerta, ou quando uma pessoa maior entra em contato conosco, mira-nos, abordando, falando de sua intenção suicida, é muito importante estar, tomar essa señal para poder trabalhar com esta pessoa. Bueno, y también el suicidio en las personas mayores pueden asumir la forma de suicidio pasivo, que es dejarse morir por abandono de la medicación o por inanición. Y bueno, ese término está en desuso, pero le quiero compartir esto, que el suicidio en las personas mayores también pueden tener esa característica cuando dejan de comer de propósito para este propósito de suicidarse. Bueno, avanzando un poco más, les quiero decir algo que es muy, muy importante. Y sé que en las ponencias anteriores, principalmente mi querida Paulina Del Río, que es de la Fundación José Ignacio, ya mencionó sobre el suicidio, que es un fenómeno de gran complejidad y que es multifactorial. Y lo más importante ahí hablar con ustedes que generalmente las personas que pensam ou querem suicidar-se, não querem morrer, e sim, é como querer terminar com esta profunda angústia, este profundo dolor, e não estão encontrando como uma outra saída. É estar como um callejón sem saída. O que querem é terminar com esse sofrimento que está, neste momento, insoportável. Bueno, como les dije, o suicídio é multifactorial. Pode estar presente vários fatores, como psicológicos, familiares, socioambientales, médicos, entre outros, e que existem fatores que podem ser predisponentes, que podem estar presentes a lo largo da vida da pessoa maior, que pode ser, por exemplo, um transtorno depressivo, algumas características de sua própria personalidade, que podem desencadenar o suicídio, e também y la verdad, los predisponentes pueden determinar una mayor vulnerabilidad al suicidio, y también existen los múltiples factores desencadenantes, precipitantes, que pueden ser, por ejemplo, las adversidades de la vida, como pérdida de un ente querido, una jubilación, una separación, un divorcio, que desencadena en el suicidio. En este sentido, conocer los factores de riesgo pueden contribuir
a la prevención del suicidio en las personas mayores. Pueden atenuar el peligro y favorecer también el diseño de políticas públicas, ¿no? Es importante ahí enfatizar que ao aumentar ou combinar os fatores de riesgo se potencia a fragilidade do indivíduo ou de uma pessoa a uma determinação suicida. É decir, se podem se potenciar entre si os fatores de risco, ou seja, se eu me jubilei, estou sola e tenho uma enfermidade crônica, isso se pode aumentar essa possibilidade de um suicídio. Aqui les comparto os fatores de riesgo, alguns fatores de riesgo presentes em las personas que podem estar presentes em las personas maiores. O primeiro sempre é o intento prévio, uma tentativa prévia de suicídio, aunque eu acabo de mencionar que as pessoas maiores intentam menos suicídio, e aí há estudos que demonstram, por exemplo, a relação entre intento de suicídio e suicídio consumado. Para que vocês tenham uma ideia, entre a população general, generalmente são 33 intentos para um suicídio consumado. Entre os jovens, 200 intentos, um suicídio consumado. E entre as pessoas maiores seriam 4 intentos para um suicídio consumado. Bueno, pero tener una tentativa prévia de suicídio em sua história, isso é sempre o maior predictor de um novo intento de suicídio. Então, uno tem que estar atento a essa história da pessoa. Também padecer de algum transtorno afetivo, especialmente a depressão. Tener também enfermidades crônicas, não só as enfermidades crônicas, mas generalmente as que causam muito dolor. E as que causam também a perda de autonomia. Sempre conversamos que as pessoas maiores, ou conversando com as pessoas maiores, seu maior medo, às vezes, não é a morte, é a perda de autonomia e a possibilidade de depender das demais pessoas. Então, quando uno padece de alguma enfermidade crônica, elas tenho aqui algumas que podem ser de maior risco suicida, seriam a enfermidade de Parkinson, insuficiência cardíaca congestiva, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, cânceres pulmonares, neoplasias de estômago, cavidade bucal, faringe e laringe. Essas são as enfermidades que causam muito dolor, que causam também, são enfermidades generalmente terminais e crônicas. E podemos agregar também outro transtorno que seria do sonho. Eu creio que não dormir bem e ter problema de sonho, isso impacta na saúde mental de qualquer um e das pessoas maiores. E podemos agregar também, añadir aqui, as dificuldades auditivas. Por quê? Ou a dificuldade visual, ou quando tem alguma dificuldade auditiva, porque pode provocar maior aislamento social. Bueno, também aqui les comparto alguns fatores de risco psicológicos e socioambientales. O principal seria a escassa rede social. Nós sabemos que, com o transcurso de los años, há maior probabilidade de perder os amigos, os familiares, os hijos se vão de la casa, que se chama nido vazio, generando assim uma redução de la rede social, de la rede de apoio. Outros fatores de risco, podemos ver, apresentar sentimentos de desesperança, falta de sentido de vida, esses sentimentos de inutilidade, de sentir-se, sou uma sobrecarga para minha família. E também a tendência de reviver o passado, essas pessoas maiores que se quedam aí como pegadas, e ter uma baixa tolerância a provar novas experiências. Esses são fatores mais personais, mais psicológicos, mais individuais. E também quero trazer para essa discussão, esse intercâmbio de ideias, outro fator de risco que é o viejismo, que nós em gerontologia chamamos de viejismo, que é esse estereotipo negativo ou ter como prejuízos hacia a vejez por sua idade. Bueno, lamentablemente en nuestra sociedad, la vejez, y eso hay estudios, inclusive estudios con universitarios y conversando con las personas, podemos percibir
que la vejez es vista como una etapa predominantemente negativa, em que prevalece a decadência de las funções físicas e mentais. É assim como muitas pessoas, lamentavelmente, percebem e tratam a los viejos. Bueno, los principales prejuicios sociales hacia las personas mayores son las principales características o asociaciones negativas que se hacen son enfermedad, impotencia, fealdad, deterioro cognitivo, depresión, inutilidad, soledad, desesperanza. Bueno, este fenómeno que es el viejismo suele tener un efecto contraproducente para las personas mayores, principalmente cuando ellas se identifican y se comportan de acuerdo a estas atribuições negativas. Es decir, cuando los propios mayores son quienes se autodeprecian, y eso puede provocar una consecuencia como una prematura pérdida de autonomía, un mayor índice de mortalidad antecipada y de depresión. Bueno, estos prejuicios afectan de forma diferente a las personas mayores, obviamente. Por ejemplo, quienes poseen una mejor autoestima tienden a ser menos susceptibles al comportamiento viejista. Bueno, yo creo que estos mitos hacia la vejez, como creer que la vejez o las personas mayores siempre están tristes, con bajo ánimo, no tienen energía, es algo que sería algo normal estar deprimido en la vejez, puede fomentar la realización de prácticas edadistas discriminatorias, dificultando inclusive que la persona mayor pueda recibir una atención en salud mental. Por ejemplo, cuando los profesionales, no estoy generalizando, le estoy contando lo que nosotros escuchamos de las personas mayores y cuando estamos tratando, las cuidando, es que, pucha, yo fui al médico y le dije que estaba como un poco bajoneado y ¿sabe lo que escuché? Ah, eso es natural en tu edad, es así mismo. Entonces, esa es una práctica edadista. La persona, el profesional, tiene que estar capacitado, investigar, detectar si no está pasando por un trastorno depresivo e indicar a esa persona o derivar a los servicios de salud, a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Tá? Continuando con los factores de riesgo, perdón, ahí el dedo controlar mi... Ahí está, perdón. Controlar mis dedos. Otro factor de riesgo sería la jubilación, principalmente en los mayores varones, porque además de una pérdida en su ingreso financiero, también los mayores varones pierden también su contacto, un poco su red social. Porque generalmente vamos a pensar en personas mayores que se jubilan con 70, 75, 80 años, quizá estos mayores construyeron su identidad en su local de trabajo. Y cuando se jubilan, llegan a la casa y quizá no tienen más como proyectos de vida, no saben qué hacer. Y si están viudos, por ejemplo, no tienen un buen grupo social, isso pode agravar mais su caso. E eu sempre recomendo, quando estou conversando, dando charla, é a película El Regalo, que demonstra aí, muito bem, muito boa película, que é esse professor que se jubila e que vai à sua casa, está viúvo e não sabe o que fazer. E ele tem uma arma de fogo. Bueno, não vou fazer spoiler, não les vou contar, mas aí também vão entrar os fatores protectores que são seus amigos. Además de la jubilación, las pérdidas, la viudez, también hay estudios que indican que el primer año después de la pérdida del cónyuge, el riesgo es máximo para los varones mayores y para las mujeres el riesgo máximo se alcanza en el segundo año de viudez. También los maltratos, obviamente tenemos ahí muchos casos que nos están llegando de maltratos y la Michelle lo va a abordar, maltrato físico, psicológico, sexual y patrimonial, y también la institucionalización. El suicidio es causa relativamente frecuente de fallecimiento en los ELEAMS, aunque no se visibiliza esta temática, siendo que la relación
de intento y consumación de suicidio se encuentra cercana a un intento para un suicidio consumado. Entonces, la prevención en los LEANS debería ser considerada crucial. Bueno, avanzando un poco más, ahí hablando sobre las señales de alerta que todos nosotros tenemos que estar atentos como profesionales, como familiares también. Bueno, hay las señales verbales y no verbales, las que son veladas y directas. Las veladas serían cuando la persona mayor empieza a decir que se está sintiendo vacía, que no tiene motivación para seguir viviendo, que se siente como un estorbo para los demás. Esa frase, no sirvo para más nada. Pronto, ustedes no se van a preocupar de mí. No seré más un estorbo para ustedes, para mis hijos. Y puede ser también señales de alerta más directa. Me voy a matar, me voy a suicidar, no quiero, no, me voy a matar. Esas son las señales que son directas. Y las otras, que son no verbales, pueden ser buscar una forma de suicidarse, acumulando las pastillas, adquiriendo o revisando una arma, ou comprando cuerdas, manipulando cuerdas. Outra señal seria regalar sus pertenencias, quando essa pessoa maior empieza a regalar sus cosas, sus colecciones, ou a hacer un testamento, los que tienen algo para dejar, que na situação que está en nuestro país é difícil dejar algo para los demás, pero quando empieza a regalar que sean sus pequeñas pertenencias. E despedir-se de las pessoas. Aí les cuento um caso de uma família que começou a ver as señales de alerta de su maior de 88 anos. Escuchou uma entrevista nuestra en la tele donde hablábamos de las señales y tomaron mucha atención porque le había acabado de jubilarse, había dejado de gerenciar su oficina, dejó de conducir, que es otro factor de riesgo entre los varones, cuando los prohíben de conducir, no los dejan más conducir. Empezó, por ejemplo, a regalar sus cuadros que pintaba muy bien y también a llamar a sus familiares de otras regiones, a sus hermanos, sobrinos, como a despedirse. Entonces, ahí la señal y entrar en contacto con nosotros. Hicimos un trabajo muy interesante, muy bonito con él. Fuimos ampliando un poco los nuevos proyectos de vida que ele poderia ter, que não é necessário ter um tremendo projeto de vida, pode ser pequenas coisas que queria ser, conhecer mais a seus familiares, porque ele passou sua vida trabalhando. Então, aí conseguimos trabalhar com seus recursos personais e também sociofamiliares, vamos dizer assim. Bueno, aí também é importante falar de los factores protectores para fortalecerlos também. Factores protectores, tanto de personalidade como socioculturales. ¿Cuáles son los factores de protección que son los recursos que una persona mayor puede tener, o cualquier persona, pero ahí nuestro foco es las personas mayores? Tener autoconfianza, buena autoestima y autoimagen. Y si no las tienen, nosotros podemos como psicólogos hacer un trabajo para rescatar y potenciar la autoimagen de la persona mayor. Tener habilidades para enfrentar situações de acordo a suas possibilidades, lo que se hoje habla de resiliência. Tener capacidade de autocontrole, de controlar os impulsos. Sabemos que a impulsividade está muito relacionada com o suicídio, isso mais entre os jovens. Aproveitar os momentos livres, se a pessoa los tiene, isso que hablamos de ócio com sentido. Desarrollar uma boa adaptabilidade, ter habilidades para resolver os conflitos, os problemas, e também expressar suas emoções e pensamentos dolorosos. A pessoa maior que tem essa possibilidade ou essa capacidade de compartilhar, de expressar seus pensamentos e ideações desagradáveis, que seja uma ideação suicida, esse é um fator de proteção, colocar para fora, né? E também saber buscar ajuda em momentos difíceis. Pedir orientação e também saber elegir as pessoas mais adequadas para brindá-lo. Isso é importante. E ter os projetos de vida, como havíamos comentado. E os factores protectores socioculturales, aí temos a rede social.
factor fundamental. Estar integrado socialmente, tener un sentido de pertenencia, mantener buenas relaciones interpersonales, intergeneracionales también, ser un sujeto activo. Las personas mayores tienen que ser sujetos también activos y no pasivos de los cambios de la sociedad. Y nosotros también en nuestro rol integrarlos, pero que también las personas mayores también tengan esa voluntad de integrar en ese cambio necesario. Bueno, y contar, obviamente, con el apoyo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que pueden garantizar una atención a la salud, a la alimentación, transporte, vivienda, en fin, todos los requerimientos para mantener una vida con dignidad. Bueno, ¿y qué hacer si nosotros, acá estoy hablando sobre cualquier persona, puede ser un profesional o no, que puede tener que enfrentar esta situación o detectar estas señales de alerta con paciente o con un familiar mayor y actuar o de forma remota o de forma presencial? Y ahí ya tenemos algunas recomendaciones. Después la Michelle se va a enfatizar o va a informar más sobre la atención remota, los pasos. Y aquí está a preguntar, contrariamente a lo que las personas piensan, ao contrário de lo que la maioria de las personas piensan, preguntar directamente sobre la idea de suicidarse no incrementa el riesgo de suicidio. Isso é um mito. E também essa ponência já foi realizada anteriormente de que sobre os mitos que estão relacionados com o suicídio, e este é um deles. Perguntar directamente a uma pessoa que está apresentando as señales que les comentamos não le vai poner nada na cabeça que se vai suicidar. Isso é um mito. ¿Ya? Perguntar pode ser a única possibilidade ou oportunidade de iniciar ações preventivas, como derivar, acompanhar essa pessoa a um profissional da saúde mental. Bueno, además de preguntarle como se siente o si tiene la intención de suicidarse, también es el momento de acoger, de escuchar con empatía sin juzgamiento. Eso es muy importante. También de alertar y buscar la colaboración del entorno de la persona mayor, de un familiar, de un vecino. También, como hablamos, la oportunidad de llevar o derivar a la persona mayor a un profesional capacitado. Também aí o apoio em temas práticos da vida diária da pessoa maior, se necessita algo, comprar remédios, algo assim, apoiá-lo nesse sentido. E algo muito importante é dar continuidade à ajuda prestada. Não é só, eu percebi, la acompanhei ao médico, la derivei, mas e depois? É muito importante fazer seguimentos também. Isso vamos enfatizar. Bueno, y aquí más algunas acciones preventivas. Bueno, además de educar a la sociedad, además de hablar abiertamente sobre el suicidio, como estamos hablando, tenemos que fortalecer los factores de protección, detectar y trabajar con los factores de riesgo, claro, que intentando cambiar aquellos factores, aquellas cosas del entorno que son susceptibles al cambio y que contribuyen a la disminución de los factores riesgo y de las presiones de la vida. También existen otras acciones de prevención primaria, o sea, prevención que puede ser para toda la población de personas mayores, que serían la identificación temprana, tratamiento y atención de las personas mayores con trastornos mentales, especialmente con los trastornos que tienen alto índice de suicidabilidad, que son la depresión y la esquizofrenia, y también el abuso de sustancias y alcohol. En ese sentido, yo encuentro muy importante la introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol entre los mayores. También instaurar un tratamiento eficaz para las enfermedades de base, para los dolores crónicos. Y hasta eu creio que para isso, duas outras ações que estão aí estão interrelacionadas aqui, que seria capacitar
a los profesionales de salud para detectar adecuadamente y tratar adecuadamente los trastornos psiquiátricos o derivar a los profesionales de salud mental. Y también otro tema muy importante es desestigmatizar el tema de la salud mental en las personas mayores y también aumentar el presupuesto para la salud mental. Nosotros sabemos que es un porcentaje muy bajo, el porcentaje de presupuesto de salud que el sector público destina a salud mental bajo los 3%. También otra medida sería la restricción del acceso a los medios letales, por ejemplo, armas de fuego, plaguicidas y ciertos medicamentos. También otro tema muy importante por parte de los medios de comunicación. Bueno, existen estudios que revelan, ¿me ven? ¿Sí? Me dio como inestable mi conexión. Bueno, existen estudios que demuestran que algunas formas de cobertura periodística del suicidio están relacionadas al aumento de las tasas de suicidio. Entonces, tratar esta temática en los medios de una forma correcta, ética, puede ayudar a prevenir la imitación del suicidio, que no vamos a entrar en esa temática de efecto Werther, pero es importante. Otra estrategia de prevención que es considerada eficaz y que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y está en el Plan de Prevención Nacional de Suicidio es la atención remota, las líneas de ayuda telefónica. Bueno, para contarles que desde antes de la pandemia, nosotros de Míranos ya veníamos brindando apoyo psicológico remota a las personas mayores, a sus familiares, a los cuidadores, tanto informales como formales también, a través de teléfono, correo y chat. Los casos nos llegan derivados de varias organizaciones y hoy la mayor parte de los casos nos llegan a través del Fondo Mayor de Senama. Tenemos una alianza con el Senama, donde nos llegan la mayor parte de los casos de personas que llaman al Fondo Mayor y necesitan de una atención psicológica especializada. Bueno, ahí les dejo ahora con Michelle Madrid, que va a hablar más sobre la atención telefónica y la atención remota que estamos brindando desde Míranos. Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, como les contaba Ana Paula, en Míranos estamos realizando ya desde antes de la pandemia, pero ahora con mucha mayor razón, atenciones vía telefónica. Quería contarles que, como a modo de anécdota, hay un hito para todas las líneas de ayuda, que es que el teléfono parte como un pedido de ayuda. Estaba trabajando Alexander Graham Bell el 10 de marzo de 1876 en su estudio en Boston y derrama un poco de ácido y estaban trabajando con el señor Watson en poder sacar el teléfono. Toma el teléfono y le dice: señor Watson, por favor, venga, ayúdeme. Es de ahí que desde la primera llamada de teléfono hemos utilizado desde ahí el teléfono como un medio de ayuda para pedir ambulancia, para llamar a los carabineros en caso de alguna emergencia en nuestras casas, en la calle, para pedir comida. Ahora en la pandemia que hemos visto que se ha visto, o sea, se ha hecho algo sumamente necesario, sobre todo en la ciudad y en las comunas donde hay confinamiento obligatorio. Las ventajas que tenemos con la atención telefónica es que existe una inmediatez y una disponibilidad inmediata, ¿ya? No necesitamos agendar una consulta, los profesionales están ahí disponibles para atender y para conversar con la persona. Hay una relación de confianza en un tiempo corto, en un tiempo breve, principalmente basado en el anonimato, ¿ya? Hay algunas personas mayores que pueden preferir contar sus infidencias con una persona que no conoce,
sobre todo temáticas tan íntimas como una ideación suicida, por ejemplo. Bueno, y también algo importante es que en el caso de que sea un teléfono 800, digamos, la gratuidad es, digamos, es muy importante, ¿ya? Pero también, así como están estas ventajas, tenemos algunas dificultades también en la atención remota, sobre todo con personas mayores, y es que hay algunas personas que tienen dificultades para conversar, ya sea porque hay algún problema cognitivo, porque la persona está muy nerviosa y entrega información vaga, o no escucha bien, ¿ya? De todos estos problemas, los que a nosotros más nos ha tocado es la dificultad auditiva, ¿ya? Y algunos tips para poder manejar estas situaciones es que hay que tratar de hablar con un volumen normal, no gritar porque a las personas usualmente les molesta, tienen, digamos, sensibilidad a los ruidos de alta intensidad y terminan muchas veces distorsionando el mensaje. Siempre consultar si la persona está o tiene que utilizar algún aparato, digamos, audífono, porque muchas veces hay algunas personas que olvidan ponérselo, ¿ya? Evitar los ruidos de fondo, bajar o apagar la música, cerrar las ventanas, las puertas que podamos tener cerca, y preguntar todo el tiempo, ir, digamos, diciéndole, esto es lo que usted me está tratando de decir, para nosotros tener la certeza de que estamos entendiendo bien el mensaje, ¿ya? Hay algunas personas que al llamar comienzan a dudar de la intervención porque tienen resistencia, porque a lo mejor no creen en la institución, ¿ya? También hay personas que llaman a modo de catarsis para quejarse y para, no sé, y porque necesitan decirle a alguien lo molesto que están con lo que les está sucediendo, o tienen muchos problemas, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros, llaman personas con muchos problemas, y en ese caso lo que hemos optado por hacer es, digamos, escucharlo empáticamente, activamente, porque las personas obviamente llaman porque anhelan ponerle fin a todos sus problemas, y nuestra labor es tratar de apoyarlos a encontrar el motivo o el problema que en ese momento le está produciendo mayores dificultades o mayor, digamos, dolor físico o psicológico, el más apremiante, para poder luego construir o co-construir una solución, ¿ya? Nuestro modelo de atención es bastante simple. Ya seguimos un modelo de atención que tiene estas distintas etapas, pero que no son lineales. La atención para cada persona es diferente, utilizamos el modelo de la atención centrada en la persona. Cada persona, cada llamada para nosotros es un mundo, y lo importante es que podamos, digamos, cumplir con estas etapas. No nos vamos a detener mucho en el modelo porque la línea libre y todo mejora ya mencionaron, digamos, abordaron este tema en sus ponencias. La toma de contacto es muy importante digamos, en la atención telefónica, porque debe ser una acogida cálida, breve, pero como entregándole a la persona la confianza y la sensación de que hay alguien detrás del teléfono o al otro lado del teléfono que está interesado en lo que le está sucediendo, y que está ahí para escucharlo y para intentar apoyar en lo que, digamos, en lo que pueda. Debemos también acoger las demandas que nos entregan las personas, ofrecer un espacio de escucha empática. Muchas personas quedan muy contentas con el solo hecho de ser escuchados, y porque no tenían a alguien que los escuchara, o porque a veces tratan de comunicar lo que les sucede y no reciben una buena acogida, ¿ya? Y bueno, y nosotros también destacar que nosotros tenemos
En cuanto al tiempo y a la dedicación, o sea, vamos ahí trabajando con la persona, siempre que la persona, digamos, la disponibilidad de las personas, si ellos tienen mucho tiempo para hablar, nosotros también. Encantados, estamos todo el tiempo escuchando. Eso es algo muy importante para las personas mayores, porque siempre sienten que molestan, sienten que están aburriendo, ¿ya? Además, siempre estamos preguntando, clarificando sobre el por qué llamaron, el motivo de la llamada, para poder ir encauzando la intervención, porque muchas veces nosotros realizamos seguimientos, como les voy a mencionar más adelante, pero hay veces que es una sola llamada. Entonces, ahí, en esas llamadas que son únicas, crea mayor relevancia esto de clarificar bien cuál es el motivo central, por qué la persona se está comunicando y está llamando. Después tenemos la búsqueda de soluciones. Estamos co-construyendo todo el tiempo con la persona, tratando de detectar y reforzar los recursos propios, estamos alentando el desarrollo de sus propias capacidades, estamos también reforzando que ellos, por la experiencia, también siempre tienen herramientas que van a ser útiles para poder sortear este problema que se le está presentando. ¿Ya? Y bueno, y el cierre, que lo cerramos usualmente realizando acuerdos, dependiendo de la temática y la complejidad también realizamos seguimientos y algunas derivaciones pertinentes a distintos organismos, digamos, de salud, sociales, ¿ya? Y del ámbito legal. En cuanto a bueno, nosotros tenemos un protocolo especial para las conductas suicidas, ¿ya? Y dentro de eso, son para ese tipo de casos son los que tienen, digamos, seguimientos más seguidos y más estables en el tiempo. Ya. Desde que fue decretada la pandemia, hemos realizado más de 900 atenciones y con nuestro equipo especializado de psicólogos. El promedio de edad de las personas que llaman son 71 años y en un 82% son mujeres. Y el 80% de los llamados está concentrado en 4 regiones, y siendo la región metropolitana la que concentra, digamos, el mayor índice de llamadas con un 60%. Bueno, los principales motivos de consulta que hemos tenido son los síntomas de deterioro en la salud mental, principalmente sintomatología asociada a angustia, ansiedad, mucho temor frente al contagio y muerte, digamos, sin asistencia de salud. La pandemia también está poniendo en evidencia y agravando situaciones preexistentes como la soledad o la escasa o nula red de apoyo. ¿Ya? Antes tenemos que pensar que las personas que vivían solas, las personas mayores que vivían solas son bastantes, y antes de la pandemia estas personas salían todos los días, qué sé yo, a comprar el pan y saludaban a la persona, o iban a las ferias y hablaban con el casero, o iban a pagarse y hablaban con los quejeros, con los guardias, y de cierta forma como que llenaban su día con estos pequeños contactos sociales que no visibilizaba tanto su soledad, ¿ya? Pero el confinamiento, sobre todo obligatorio, de los 75 más, ha puesto en evidencia esta soledad y lamentablemente ellos la están sintiendo bastante. ¿Ya? También hay alguna angustia y otras emociones que están teniendo por los dolores, por los duelos, hay, digamos, o pérdidas de hijos u otros seres queridos, algunos por COVID, otros por otro tipo de patología o de situaciones.
maltrato físico, psicológico también, vulnerabilidad social. Hay muchos problemas de relacionamiento familiar por el confinamiento, ¿ya? Sobre todo en familias multigeneracionales y a algunas personas se les ha hecho bastante difícil afrontar esta realidad. Vamos a, en cuanto a la conducta suicida, ¿ya? Los casos han crecido más de un 100% desde marzo a la fecha, y también ha aumentado la intensidad y la gravedad de los casos. Queremos también hablarles un poco del caso de los cuidadores, porque no estamos atendiendo solo a personas mayores, también estamos atendiendo a cuidadores. Si bien la mayoría de los cuidadores son personas también mayores, también hay otros hay hijos que son menores de edad, de 60 años y que también estamos haciendo intervenciones con ellos. Y ahora vamos a comentarles un poco de cómo hemos ido afrontando estos casos, ¿ya? Ahí está. Bueno, la sobrecarga del cuidador es la percepción subjetiva del cuidador, que, digamos, en cuanto a los efectos adversos que tiene la labor de cuidado sobre su salud, vía personal, social y el bienestar emocional, ¿ya? Dentro de los cuidadores que más nos han llamado han sido cuidadores familiares, que son las personas que son, digamos, persona que tiene algún tipo de dependencia psicológica, y que usualmente, digamos, no recibe remuneración a cambio de ese cuidado. Es importante, dentro de las intervenciones que se pueden hacer con los cuidadores de forma remota, ¿ya? Como les decía, hay algunas personas que llaman una vez única, entonces tenemos que tratar en ese llamado de poder entregarle de cierta forma alguna herramienta, algo con lo que la persona se vaya, aparte de la empatía y de todo lo que, digamos, y de la acogida que nosotros podemos, digamos, brindarles. También intentamos darles pequeños, no sé, consejos, tips, para que ellos puedan estar, digamos, o sea, puedan bajar muchas veces los niveles de ansiedad, de angustia, que le está produciendo todo lo que está sucediendo en torno a la pandemia y a sus familiares, ¿ya? Lo primero es identificar señales de alerta. Cuando ellos nos llaman, nosotros comenzamos a hacer a modo de escaneo, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están durmiendo? ¿Cómo están comiendo? ¿Ha habido aumento o disminución en el apetito? ¿Cómo están manejando el confinamiento? Si están manteniendo conversaciones con personas significativas, si están teniendo problemas de concentración, atención. Hay muchos que nos están diciendo que sobre todo las personas que son cuidadores de personas con demencia, que se les está pegando el Alzheimer, porque están con problemas de memoria, muchas veces están con desinterés por hacer cosas que antes les gustaban, y también nos llaman cuando ellos mismos se dan cuenta que están comenzando a tener conductas más agresivas para con sus cuidandos, ¿ya? Con las personas a las que ellos están cuidando. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es identificar estas señales de alerta para que ellos también vayan tomando conciencia de eso. Hablarles sobre la importancia de la búsqueda de ayuda, ¿ya? Y también es importante hablar de las barreras para buscar apoyo, porque muchas veces ellos creen que deben lidiar con la situación ellos solos, porque muchas veces les da vergüenza el comportamiento de la persona mayor a la que están cuidando, porque creen que, sobre todo los cuidadoras y los cuidadores que son cónyuges,
que deben proteger a sus hijos, que ellos no quieren darle problemas a sus hijos, que sus hijos tienen sus propios problemas. Además, también hay una creencia de que ellos son las únicas personas que los conocen y que saben lo que necesitan, y que a veces los profesionales no van a saber cómo llegar a ellos, ¿ya? Entonces, les explicamos, digamos, ciertos pasos de cómo pedir ayuda. Identificar primero qué necesita ese cuidador y la persona a la que está cuidando. Por ejemplo, no sé, necesita seguridad física, necesita a lo mejor el cuidador un poco más de compañía, ¿ya? Identificar ahora quién puede ayudarle en su red más inmediata, digamos, en su red familiar, en su red de, digamos, de vecinos, y después ver apoyos más formales, ¿no? Hay que tratar de ordenarles el cómo pedir la ayuda, ¿ya? ¿Qué funciones van a pedir? ¿Qué necesitan? ¿Dónde vamos a pedirle eso? ¿Qué día y a qué hora? ¿Ya? Tratar de que sean súper concretos para que idealmente cuando soliciten esta ayuda tengan una buena acogida. Además también sirve mucho priorizar para que ellos vayan jerarquizando qué son las cosas que necesitan y que se pueden, digamos, y que pueden, digamos, hacer y pedir ahora, y cuáles no. Por ejemplo, secundar cuidados en este tiempo sería un poco complejo, pero quizás pedir ayuda para que alguien vaya a buscar los medicamentos al CEFAM, o que vayan a comprar alimentos, y ese tipo de cosas, o insumos, digamos, que necesita la persona que están cuidando, eso sí se puede hacer, ¿no? Buscar soluciones. Es bastante importante decirles siempre de que casi todos los problemas tienen soluciones, y para eso hay que identificar bien lo que está provocando la preocupación o el miedo de ese cuidador, ¿ya? Analizar si es un problema real o es algo que más bien está en su cabeza. Y si es un problema real, bueno, definir lo más claro posible cuál es el problema, identificar todas las posibles soluciones, elegir una de esas soluciones, y poder revisar con qué recursos contamos, ¿ya? Definir cómo vamos a realizar la opción elegida, y después de eso hacemos un seguimiento más para preguntar cómo les fue, y si la persona no le fue bien con esa resolución, ¿ya? Lo invitamos a que siga intentando con alguna de las otras posibles soluciones que habíamos co-construido, ¿no? Y siempre invitar a los cuidadores, y bueno, y en general a todas las personas, al autocuidado, porque si un cuidador está bien física y emocionalmente, va a cuidar mejor a la persona mayor que está dependiendo de ella. Entonces, por esto es tan importante el autocuidado, ¿ya? Hay muchas cosas que podemos decirle a otra persona para que se autocuide: comer bien, hacer ejercicio, identificar actividades agradables, pero en el contexto de la pandemia muchas veces, sobre todo en este tiempo, hemos visto que la vulnerabilidad social está en aumento, entonces el tema de los recursos es limitado, ¿ya? Entonces hay algunas cosas súper simples, muy sencillas, que podemos pedirle a los cuidadores que hagan por ellos todos los días, como darse 15 minutos de estar solo, tranquilo, de escuchar alguna canción que les guste, de poder ver a lo mejor, no sé, algún programa, de ver alguna teleserie, alguna película, alguna serie que le guste, no sé, por la noche mirar la estrella,
llamar a alguien que hace mucho tiempo que se están preguntando en qué está esa persona, cosas simples, cosas sencillas que las personas pueden hacer, pero que pueden traerle un bienestar relativamente inmediato, ¿ya? Y que tomen la conciencia de la necesidad de que ellos todos los días hagan algo solo para ellos y por ellos, porque ellos también son importantes. Ahora queríamos compartir con ustedes dos casos que nos han llegado de, digamos, de cuidadores, para que vean un poco las diferencias digamos, de acuerdo a las características. El primer caso es un cuidador familiar hijo, tiene 54 años, y nos solicita ayuda o orientación en el manejo de los síntomas cognitivos y conductuales que presenta su mamá, que tiene una demencia tipo Alzheimer, ¿ya? Este hijo es cuidador principal, la cuida desde marzo, porque quedó cesante producto de la pandemia, y con sus otros 3 hermanos, digamos, conversaron y él se quedó a cargo de su mamá, ¿ya? Esta persona se encontraba muy estresada y muy ansiosa. Lo que más estaba, digamos, ahí dando vueltas en su cabeza era iniciar alguna acción legal en contra de su hermano como para obligarlos a que contribuyeran en el cuidado, porque se le estaba dando muy pesado, y eso que estamos hablando de que estaba cuidando desde marzo, ¿ya? Hubo una validación de las emociones, y se realizó psicoeducación para los síntomas psicológicos y conductuales que estaba presentando mamá, que era agresividad y conductas motoras anómalas. Se le recomendó realizar rutinas, y siempre que lo necesitara pedir ayuda, ¿ya? Y también se le aconsejó que antes de iniciar acciones legales digamos, contra sus hermanos, viéramos la posibilidad de seguir digamos, esta forma de pedir ayuda para ver si conseguía lo que andaba buscando, ¿ya? Que era que sus hermanos se involucraran un poco más en el cuidado. Él entendía que por el contexto de la pandemia no podía él, no sé, y pedir que sus hermanos fueran a secundarlos el fin de semana, pero pedía que sus hermanos llamaran al menos 2 veces a la semana para preguntar cómo estaba su mamá, o si le faltaba algo, si necesitaba algo. Él estaba bastante molesto por esta falta como de acompañamiento a la distancia, ¿ya? El otro caso. Y el segundo caso es de una cuidadora familiar que es hija. Era una persona mayor de 69 años, era oxígeno dependiente, tenía una cardiopatía. Cuidaba a su madre de 90 años con demencia, no nos dijo qué tipo. Ella también la mamá de ella presentaba síntomas psicológicos y conductuales que la tenían, digamos, muy mal, digamos, incluso con una ideación de suicidio ampliado. El suicidio ampliado era matar a su mamá y suicidarse posteriormente ella. Lo que más le molestaba era que sus hermanos tampoco eran 6 hermanos, y sus hermanos no se involucraban de ninguna forma en el cuidado, y ella, ¿por qué se le estaba haciendo tan complejo el que su mamá estuviera presentando esta sintomatología de insomnio, agresividad y verborrea? Porque ellas vivían de allegadas. Ella y su mamá vivían de allegadas en la casa donde ella había trabajado más de 20 años como asesora del hogar. Y ella estaba sintiendo que con todas las cosas que su mamá hacía, estaba incomodando digamos, a los dueños de casa, sobre todo en esta situación de pandemia.
y estaba muy molesta, estaba indignada con sus hermanos porque no las estaban ayudando en nada, y lo que ella buscaba era una consulta con un geriatra o con un psiquiatra para que pudiera ayudarla con medicamentos para el control de la sintomatología, ¿ya? Nosotros, bueno, ahí seguimos nuestro protocolo de conducta suicida, ¿ya? Lo primero que hicimos fue contenerla, estabilizarla, ¿ya? Evaluar los factores de riesgo, realizamos psicoeducación acerca también del tratamiento, digamos, de que existen tratamientos no farmacológicos para el manejo de los síntomas cognitivos y conductuales. Activamos redes, le pedimos algunos teléfonos de sus hermanos para poder hablar con ellos, decirle, digamos, obviamente todo esto con su consentimiento, ¿ya? Poder hablar con ellos, explicarles la situación y de ahí, digamos, invitarlos a tratar de ellos como familiares también ayudar e involucrarse un poco más en el cuidado. Realizamos las derivaciones a salud correspondientes, también con el consentimiento de la persona en cuestión, y realizamos seguimientos del caso para ver si es que había recibido ya la llamada de sus spam, si había conseguido que sus hermanos le consiguieran esta hora al médico, y eso principalmente. Queríamos comentarles que dentro de nuestro modelo de atención, uno de los ejes que nosotros como equipo tenemos es la escucha empática, ¿ya? Y quería invitarlos a ver un video. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Muy bien. Buenísimas las presentaciones, Ana Paula, Michelle, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que podríamos
contestar en este momento. Por supuesto. Hay muchas preguntas que están relacionadas con los factores que podrían afectar el suicidio. Creo que estás compartiendo todavía la pantalla, Ana Paula. Ok. Déjame cancelar. ¿Dejé de compartir o no? Estás compartiendo todavía. Vamos a ver. Bueno, mientras sacas la pantalla, hay algunas preguntas que están relacionadas, como les mencionaba, con los factores que afectan el deseo, la intención del suicidio de las personas mayores. Desde el clima, los determinantes sociales de salud, o las enfermedades o los trastornos como el Alzheimer. Todas estas variables, ¿cómo podrían afectar la ideación y la intención suicida? Alejandro, yo no sé si dejé de compartir pantalla, ¿cómo estamos? No, todavía sigues compartiéndola. Ya, mira, aquí está el mensaje. Esto detendrá la función de compartir la pantalla de los demás. Desea continuar y hablé que sí. Você dejar de compartir y ahí, ahora. Ahí está. Ahora funcionou. Eu, lamentavelmente, como estava nesse desafio com o Zoom, eu não tomei atenção na pergunta. Se seria moléstia, se pode repeti-la. Sí, sí. El equipo de Hospital Digital la ha juntado porque tenemos dos salas. Y las hemos juntado y muchas de ellas tienen relación a cómo se relaciona el clima con el suicidio en las personas mayores, los determinantes de salud o los trastornos como el Alzheimer en la intención y en la ideación suicida. Yeah. Bueno, como hemos mencionado, y vuelvo a enfatizar que el suicidio es multicausal, no es que un factor, por un parecer, una enfermedad, puede llevar a una persona mayor al suicidio. Lo más importante es que esto puede tener factores predisponentes y algunos factores precipitantes. Y una enfermedad, por ejemplo, que causa mucho dolor, puede ser un factor desencadenante. Eu vi aí algumas perguntas também de que como que sendo a enfermidade de Parkinson ou Alzheimer, onde a pessoa às vezes se queda sem nenhuma autonomia, como pode intentar suicídio. Não sei se essa foi a pergunta também que vi em relação a esta temática. E aí também aclarar que enfermedades como estas, o maior risco está quando se detecta, quando a pessoa recebe o diagnóstico. ¿Ya? Aí que aumenta o risco de suicídio, quando a pessoa tem, sabe que a enfermidade vai ser incapacitante. ¿Ya? Então, o maior risco está em los primeiros 3 meses. Há estudo de un suicidólogo que habló que en los diagnósticos de enfermedades como incapacitantes, con muchos dolores, los 3 primeros meses son de mayor riesgo de suicidio. ¿Ya? Las condiciones climáticas, también vi una pregunta relacionada a si está relacionado el suicidio, la ideación suicida con las condiciones climáticas. Hay muchos estudios, una relación y el suicidio. Hay estudios que demuestran que el clima más frío puede aumentar el suicidio. Ahora salió un estudio que la mudanza de temperatura, que está ahora cada vez más alta por un problema climático, está causando más suicidios en Estados Unidos. Entonces, no se llega a una conclusión, y ahí vamos a hablar desde nuestra experiencia. Ahí sí yo puedo decir algo así como la Michelle. Lo que hemos visto es que cuando se empiezan
los tiempos más fríos, invierno, por ejemplo, la tendencia de las personas mayores también, es aislarse más, quedarse más en su casa, principalmente las personas de la región sur, exactamente porque las condiciones de salir son más problemáticas. Entonces, a veces dejan de ir, quizá iban una vez a la semana a hacer alguna actividad en un club para personas mayores. Lo dejan de ir, dejan de compartir más socialmente. Eso sí es un gran factor de riesgo de suicidio, ese aislamiento social. Ahí sí se puede ser ahí uno de los factores, como vuelvo a enfatizar que el suicidio es mucho más complejo, multicausal, entonces, pero sí el aislamiento social vemos que puede ser un factor predictor. Okay. Nos preguntan también por casos concretos, en cuanto a si han consultado con ustedes y no han podido detener el hecho de que la persona decida quitarse la vida. Si le han tocado situaciones como esas. Bueno, hasta hoy, sí, hemos tenido casos, ¿cierto, Michelle? De suicidio en curso, de personas que ya no, que entraron en contacto ya, por ejemplo, con jeringa, con insulina, con pastillas, pero logramos hasta hoy, podemos decir que hasta hoy hemos logrado pactos de no suicidio, que la persona se detuviera. Bueno, ella nos llama, ella entra en contacto, entonces ese momento que hablamos de esa, que es dúbio, entre quiero vivir y quiero morir, ella entra en contacto solicitando apoyo. Hasta hoy no hemos, hasta hoy día, ningún caso que la persona haya se suicidado. Y ahí en los casos nosotros activamos nuestro protocolo de acción, también derivamos a salud digital los casos de mayor riesgo suicida para dar una continuidad en un servicio de salud mental. Creo que lo más importante para hacer cualquier intervención con algún tipo de conducta suicida, ya sea con ideación o con ya un suicidio en curso, es siempre tratar de entender el dolor y la motivación que está llevando a la persona a ese, digamos, a ese acto. Nosotros somos una fundación que tiene como valor el respeto a las personas mayores, y eso también está siempre presente en toda la conversación. La importancia que tiene tiene el no juzgar a la otra persona del por qué está tomando esa decisión, sino que tratar de hacerlo sentir acompañado, que no está solo, ¿ya? Como les decía, bueno, las personas que trabajamos en gerontología sabemos que la soledad es un gran problema, y el confinamiento ha hecho sentir esto con mayor intensidad. Entonces, las personas a veces de verdad no tienen redes de apoyo familiares, o tienen, pero no son de buena calidad. Entonces, nosotros en ese caso tratamos de hacerles sentir que no están solos, porque nosotros estamos ahí ahora para ellos, ¿ya? Creo que eso es algo importante cuando uno se enfrenta a cualquier persona que está pensando en quitarse, digamos, en suicidarse. Es eso, es sentir que no está solo, que si bien nosotros no estamos, digamos, ahí en contacto con ellos físicamente, estamos ahí a través del teléfono, que queremos, que nos interesa, que nos importa. Eso es algo crucial, transmitir eso, que de verdad nos importa, no que estamos ahí porque es nuestra pega, porque, no sé, no tenemos nada mejor, sino que es de verdad estamos ahí para escucharlo, para tratar de encontrar con él una solución a este dolor que está sintiendo y que lo está llevando a tomar esta decisión. Sí, es importante complementar que lo que hacemos en ese momento también es buscar ese recurso junto con la persona, porque en este momento ella no está viendo que ella puede contar con sus recursos personales. Entonces,
nosotros junto con ella vamos como abriendo, como iluminando un poco sus posibilidades. ¿Ya? Y ahí vamos rescatando con ella sus recursos personales, los que tienen sus recursos también de apoyo social. Entramos en contacto muchas veces con familiares, con vecinos, si la persona nos da su consentimiento. Aí hay todo un protocolo también cuando tenemos que actuar en los casos. Activamos su red de contacto, isso é super importante. Hacemos seguimiento del caso, não é que só damos essa contenção, esse apoio neste momento, hacemos um seguimiento del caso e também derivamos a las organizaciones pertinentes. También estaban preguntando, Ana Paula, por el tema de las expectativas que tienen las personas con este contacto, con estos seguimientos, ¿ya? Queremos contarles de que nosotros realizamos bastante seguimiento, sobre todo en conducta suicida, en maltrato, en casos de maltrato y en casos de descompensaciones psiquiátricas, ¿ya? Y además ahora también estamos trabajando con un pequeño número de voluntarios dentro de nuestra fundación, que también están, una vez que estos casos digamos, de más alta gravedad están relativamente compensados, que ya accedieron a una atención en salud mental y que están, digamos, un poco más ligados a sus redes familiares. También estamos siguiendo los casos con nuestros voluntarios. Entonces, es una intervención no tan a corto plazo con este tipo, digamos, con los casos que, digamos, más graves. Y siempre se le da la oportunidad a las personas de que cuando lo necesiten vuelvan a llamar. Nosotros estamos trabajando desde las 10 hasta las 8 de la noche. Entonces, siempre les dejamos la invitación abierta ahí a que si quieren y lo necesitan, nos vuelvan a contactar. Hay otras preguntas que están relacionadas a cuando ustedes mencionaron que había un aumento de 100%. Quisieran que se les explicara qué ha subido 100%. Y también en qué regiones ha subido la cantidad de consultas, aparte de la región metropolitana. Ok. Mira, la región metropolitana de nuestras consultas, que ya llevamos ahí más de 900 intervenciones en salud mental, región metropolitana tiene 62%. Y las otras regiones, que son las otras tres con más, que más nos consulta, Valparaíso, con 9%, Biobío con casi 6% y la región del Maule con casi 4%. Y nos preguntan de por qué creemos que ha crecido más de 100%, ha crecido. Nosotros a veces atendíamos como algunos casos por semana y ahora estamos teniendo casi 2 casos diarios o más de conducta suicida con gravedad. Bueno, creo que ahí cuando estábamos conversando, la Michelle y yo hablamos de algunos factores de riesgo y lo que hemos percibido es que la pandemia puso en evidencia problemas que las personas mayores ya pasaban, ¿ya? Entonces, y como vuelvo a decir que el suicidio es multifactorial, les puedo comentar algunos factores que pueden estar actuando, vamos a decir así, o impulsando una conducta suicida. Uno, ya hablamos que el caso que las personas mayores antes, las personas que estaban más solas, solo el hecho de salir a comprar o pasear un poco, ir a alguna actividad, se sentían más acompañadas. Entonces, esa sensación de soledad era reducida de alguna forma. También lo que hemos visto, muchas personas que están con problemas económicos. ¿Ya? Entonces, la vulnerabilidad social es un factor muy importante. Personas mayores que vendían sus cosas en la feria o que tenían trabajo hoy no tienen. A veces tenemos contacto con personas mayores que están pasando hambre por días y ahí tenemos que activar también el lado, nuestros agentes que trabajan con la parte social, derivamos también a las municipalidades. Entonces creo que son conjuntos de factores. Entonces creo que hay personas que están entrando en contacto también más con sus duelos, con sus pérdidas. Por ejemplo, una señora que nos llama
porque siente falta de su marido, hoy que perdió a su marido, hay gente que ya está perdiendo familiares por COVID también. Entonces están se sintiendo de alguna forma impactadas, afectadas, solas. Entonces se están también dando más cuenta de sus propias pérdidas, de sus duelos, de sus dolores, teniendo que entrar en contacto con esto. Muy bien. Bueno, es evidente que la pandemia ha delatado las distintas carencias que tienen las personas mayores y distintas poblaciones también. De ahí la importancia de que se una la sociedad civil, la academia y las instituciones estatales para abordar estas problemáticas. Así que de ahí la invitación a seguir trabajando en conjunto. Nos piden, Ana Paula, que puedas compartir la cuenta de Instagram que tengan, de Facebook, para que puedan contactarse con ustedes también. La mejor forma es contactarnos por correo también. Podemos dejar nuestro correo, ahí lo escribimos para todos, que es contacto@fundacionmirano.org, pero es mejor dejarlo con este acento, es mucho mejor dejarlo por escrito, para no tener ningún error, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí a todos. Bueno, yo les agradezco su participación, su mensaje es súper potente y nos clarifica mucho lo que se puede hacer para seguir ayudando a esta población. A las expositoras, por lo tanto, le doy las gracias por estar presentes. A quienes asistieron a esta actividad, los invitamos a revisar el canal en YouTube del Hospital Digital, donde va a estar esta presentación prontamente subida, así como las anteriores también, para que las puedan revisar. Y como siempre los invitamos a que se unan a estas videoconferencias de los días martes y también a la de los días jueves. Muchas gracias por participar y que tengan muy buena semana. Adiós para todos. Gracias.